oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Amigas y amigos de IE Contigo, muy buenos días. Yo soy Ale Gutiérrez y les doy la bienvenida a este espacio del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para ustedes. Hemos hablado anteriormente acerca de la Semana de Capacitación y Actualización en temas especializados de Derecho Electoral que fue traída al Instituto Estatal Electoral, al Tribunal Electoral del Estado y también a los partidos políticos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Toluca y el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Hoy traemos para ustedes la entrevista a uno de los ponentes, esta última charla que sostuvimos en el marco de esta jornada de actualización en temas trascendentales, y a continuación los invitamos a escuchar lo que compartió con nosotros el licenciado Fabián Trinidad Jiménez, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca, sobre acceso a radio y televisión y criterios del procedimiento especial sancionador. Hola amigas y amigos de IE Contigo, nos encontramos con el licenciado Fabián Trinidad Jiménez, quien fue nuestro último ponente de la Semana de Derecho Electoral y nos va a platicar acerca de su exposición, que fue acerca del acceso a radio y televisión y los criterios del procedimiento especial sancionador. Licenciado, muchas gracias. Buenas noches a ti. Platíquenos, por favor, ¿cuáles son los estándares mínimos que debe seguir el modelo de la comunicación política? Ok. Mira, desde el punto de vista del marco convencional, ¿no?, a nivel internacional, es decir, con base en los tratados internacionales suscritos por México, se derivan algunos estándares mínimos recomendables para los modelos de comunicación política. Unos de índole general, otros de índole específica, y los de índole general van enfocados hacia los legisladores, en el sentido de que las reglas que moderen ese modelo de comunicación política pues propicien un pluralismo y una diversidad respecto a los medios de comunicación política, es decir, que se conozca quiénes son los dueños de los medios de comunicación política, que sea transparente los criterios por los que se asignan las concesiones de radio y televisión, y que no se evite la formación de monopolios. La otra cuestión es que haya certeza jurídica. Esto va dirigido a los operadores jurídicos, es decir, a las autoridades electorales, para que cuando se resuelva un asunto, el criterio jurídico quede bien explicitado, bien razonado, cuáles fueron los argumentos o las consideraciones por las cuales se resolvió un asunto de una o de otra manera. Y finalmente, que haya una coherencia en la jurisprudencia, esto es decir, que sea predecible los criterios en asuntos similares por parte de las autoridades. Y los estándares mínimos recomendables pues tienen que ver con la definición de criterios indeterminados, de conceptos indeterminados como interés público, lo que debe entenderse por una injuria a una institución y que esto no esté penalizado, así como el concepto de calumnia, que es la calumnia a nivel internacional y está definida y aceptada como la imputación clara y directa de un hecho falso o de un delito falso a una persona. En este sentido, cuando se llega a presentar alguna calumnia por parte de algún actor político en la contienda electoral, ¿cómo se puede ejercer el derecho de réplica por parte de la persona que se sienta afectada por ese comentario para pues acceder a que pueda hacerse una rectificación de lo que se dijo sobre él? Claro que sí. Primero que nada es importante distinguir que el ejercicio del derecho de réplica es independiente de si existe o no una calumnia en el contenido de lo que fue expresado, por ejemplo, en una propaganda política o electoral. Es decir, la calumnia está penalizada y es un límite a la libertad de expresión. Es decir, si bien los funcionarios públicos o los candidatos, por estar inmersos en el debate público o en una contienda electoral, están obligados a soportar un mayor grado de crítica o de escrutinio público, lo cierto es que el límite es la calumnia, es decir, el límite es no imputar delitos falsos, ya sea un funcionario o ya sea un candidato, porque esto puede ser motivo de una sanción. El derecho de réplica tiene que ver con si una persona, un candidato, un funcionario público, un ciudadano, se siente afectado por información
inexacta o que él estima que la agravia, entonces tiene derecho a ir ante el medio de comunicación que publicó esta información y pedirle que en las mismas condiciones en que fue publicada se le permita aclarar o responder a esa información. En el caso de que el medio de comunicación no le dé esa garantía o no se la otorgue en las mismas condiciones en que fue publicada la información inexacta, entonces la persona interesada puede promover un procedimiento especial sancionador ante el Instituto Estatal Electoral. Los tiempos en radio y televisión, ¿qué autoridad administra estos tiempos y cómo lo hace? Esto es una base constitucional, es decir, desde la propia Constitución federal se establece como una base que la única autoridad que puede administrar y asignar tiempos de radio y televisión en materia política es el INE. Entonces lo hace a partir de las reglas establecidas en la propia Constitución y tomando en cuenta el tiempo del que dispone del Estado. Lo trata de hacer de una manera equitativa conforme a las reglas que están previamente destinadas y es importante saber que otra base constitucional es que está estrictamente prohibido que cualquier persona física o moral, cualquier partido político, cualquier candidato en territorio nacional o en el extranjero adquiera, contrate tiempo de radio y televisión distinto del que el INE asigna, porque es una cuestión que está penalizada y que puede dar pie a sanciones a través de un procedimiento especial sancionador. Y por último, ¿qué es el monitoreo de noticias y también cómo se hace? El monitoreo de noticias es el INE, al ser la única autoridad encargada de asignar los tiempos en radio y televisión, pues también tiene la obligación y la atribución de vigilar que estos tiempos se aprovechen conforme al pautado que él designa, ¿no? O que él diseña. Entonces se hace el monitoreo a medios en radio y televisión a través de los equipos, de los que el INE dispone para tales circunstancias, a efectos de que monitoree tanto el contenido de los spots en radio y televisión como que estos se ajusten a los tiempos, a los horarios, en los canales, en el alcance geográfico que él determinó en su pautado. ¿Cómo varía el acceso que tienen los partidos y candidatos independientes a estos tiempos en radio y televisión en los procesos o los periodos de precampaña, intercampaña, la campaña o incluso fuera del proceso electoral y también por parte de las autoridades electorales como el INE? Ok. La propia Constitución en el artículo 41 y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen las reglas para esta asignación. A grosso modo lo que se puede comentar es que dentro de un proceso electoral a partir de la precampaña y hasta la jornada electoral el INE cuenta con 48 minutos. En cada estación de radio y canal de televisión que se tiene que distribuir de la siguiente manera. En precampaña se utilizan 30 minutos de esos 48 para los procesos internos de selección de los partidos y el resto para la difusión de las actividades de las autoridades electorales. En periodo de intercampaña, que es el periodo que existe entre la precampaña y el inicio de la campaña electoral, estos 48 minutos se dividen a un 50% y una mitad se divide igualitariamente entre todos los partidos políticos con derecho a ello para que hagan uso de propaganda genérica o propaganda institucional de partido. El resto se divide entre las autoridades electorales. Ya propiamente en campaña, de estos 48 minutos, el INE tiene que utilizar por lo menos el 80% y distribuirlo de la siguiente manera. De ese 80%, el 30% se divide igualitariamente entre todos los partidos políticos, con independencia de que tengan representación o no en el Congreso. Aquí acceden a estos tiempos partidos políticos de nueva creación o los candidatos independientes, los cuales son tomados como un solo partido político para efectos de que esa parte igualitaria se reparta entre el número de candidatos independientes que haya registrados. Y el 70% restante ya nada más se distribuye entre los partidos políticos que tengan representación en el Congreso Federal y que además es conforme a su fuerza electoral demostrada en la elección de diputados federales inmediata anterior. También usted mencionaba en su ponencia que si bien la libertad de expresión es necesaria para la democracia, como usted también nos comenta en esta entrevista, los medios deben cuidar no calumniar, ese es el límite, no calumniar a los actores políticos. En este sentido, ¿cuál es la diferencia entre los conceptos que usted mencionaba de estándares de veracidad y la verdad absoluta?
Sí, a nivel internacional se establece como parte de la protección de la libertad de expresión que los medios de comunicación social están obligados a vertir la información con estándares de veracidad, pero no están obligados a una verdad absoluta. Es decir, ellos tienen que tener cierto perfil de veracidad los hechos que ellos plasman, porque además, bueno, tiene que ver con las fuentes que ellos tienen, ¿no? Entonces, también ellos tienen que autorregularse a través de un código de ética, en el sentido de que en la medida en que ellos sean más objetivos y la información que difunden tenga un cierto soporte fáctico, pues eso le va a dar más prestigio, ¿no?, al medio de comunicación de que se trate, y por ende pues es más conveniente para la información que se difunde. Entonces, de alguna manera, los medios de comunicación en ejercicio de esta libertad de expresión y en este ejercicio de esta libertad de información no tienen una obligación absoluta de decir la verdad en la información que difunden, pero sí de que esta información por lo menos tenga un soporte en estándares de veracidad, un soporte fáctico que más o menos haga razonable lo que están afirmando en sus noticias, en sus informaciones, en sus contenidos. El límite es que no constituye una calumnia, es decir, que no hagan una imputación directa, clara y real de un delito falso a alguna persona, algún funcionario, algún candidato. Los contendientes y las contendientes también hacen uso de la libertad de expresión, y esto, nos comentaba usted, favorece el debate, la pluralidad, que las ciudadanas y los ciudadanos se encuentren informados. Pero, ¿qué estándares deberían seguir los contendientes para también hacer un uso responsable de esta libertad de expresión? Sí, lo que comentábamos, la libertad de expresión tiene límites muy claros y están previamente establecidos en la Constitución. Uno de ellos, decíamos, es la calumnia, es decir, el límite al respeto, al honor, ¿no?, y a los derechos de terceros, la seguridad nacional, el interés público, la moral pública. O sea, esos son los límites, entre otros, que hay a la libertad de expresión. Entonces, además, constitucionalmente, los partidos políticos están obligados en su propaganda y en estos tiempos en radio y televisión a difundir sus propuestas, a difundir información relevante para la toma de decisión del ciudadano y a difundir su plataforma electoral. Entonces, esta es la obligación que tienen los partidos, y obviamente se tienen que abstener, ¿no?, de emitir propaganda que calumnie o denigre a los adversarios políticos. O sea, el nivel del debate tiene que ir por el lado de las propuestas, y desde luego se puede, en ejercicio de esta libertad de expresión política, en materia de propaganda, se pueden hacer cuestionamientos acerca del desempeño de funcionarios, de otros candidatos, pero sin llegar a la calumnia, ¿no? Muchas gracias, licenciado. ¿Desea agregar algo? No, pues muchas gracias a ti por el tiempo y un gusto estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Volvemos con más información aquí en IE Contigo después de un corte comercial. Qué bueno que sigues escuchándonos en IE Contigo. Síguenos en Facebook y en Twitter con el hashtag #ParaOreja. Somos IEEH Contigo. No te vayas, regresamos. Regresamos a IE Contigo y, continuando con nuestro programa, los invitamos a escuchar una entrevista que nos brindó la licenciada Paula Soto Maldonado, directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, acerca del empoderamiento femenino en el marco de la presentación del número 5 de la revista Letras para la Democracia, que se llevó a cabo en el marco de la Jornada por los Derechos Político-Electorales de las Mujeres y la Feria del Libro Infantil y Juvenil Hidalgo 2015. Hola amigos de IE Contigo, esta ocasión nos encontramos en el Teatro Guillermo Romo de Vivar en el marco de la Jornada por los Derechos Político-Electorales de las Mujeres, donde fue presentado el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, y esta ocasión me da mucho gusto presentarles a la licenciada Paula Soto Maldonado. Ella es directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, quien nos va a platicar más detalles sobre este tema. Licenciada, gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes.
Al contrario, usted en su intervención mencionaba algunos puntos clave en la historia del empoderamiento femenino en México y también unas mujeres que ya son todos unos íconos en esta lucha. Pero ¿a qué podríamos decir que se están enfrentando las mujeres de nuestros días ahora para lograr ese empoderamiento? Pues tristemente seguimos enfrentando, tal vez no de la misma manera, con la misma manifestación, del mismo tipo, pero todavía seguimos enfrentando las mujeres discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito familiar. Y es justamente todas estas cosas que siguen conformando a las mujeres y nuestro actuar en las sociedades, por lo que es tan importante la incorporación del principio de paridad y más y mejores mujeres en los espacios de toma de decisiones, justamente para ir caminando y construyendo y emparejando estos pisos que durante siglos han estado completamente disparejos. ¿Qué podríamos entender por la paridad de género en la política? A ver, paridad de género en la política es el 50% de los espacios en candidaturas para los hombres y 50% para las mujeres. Es igualdad para mujeres y para hombres de herramientas, de recursos económicos, de recursos materiales, de recursos humanos. Eso es en la política. ¿Qué es la paridad? La paridad, y a mí me gustaría que cada vez lo socializáramos mucho más, la paridad la concebimos en el Instituto Nacional de las Mujeres como el gran cambio cultural, el gran paso a el logro pleno de la igualdad entre mujeres y hombres. Es el 50% de lo público para mujeres y el 50% de lo privado para hombres. No más dobles y triples jornadas para las mujeres, no más trabajo fuera de casa de 8, 9, 10 horas y llegar a casa y tener además que encargarnos de las hijas, de los hijos, del lunch, el desayuno, la cena, el uniforme, la ropa, el baño, porque el 50% de lo privado también tiene que ser ocupado por los hombres. ¿Es entonces un cambio cultural que también debe permear en la mentalidad de todas las mujeres y los hombres? De todas las mujeres y los hombres, ciertamente. Este es el cambio cultural por el que estamos trabajando en el Instituto Nacional de las Mujeres. Nuestra sociedad no va a avanzar de la manera contundente que necesita si seguimos desaprovechando los talentos y lo que las mujeres tenemos que aportarle a nuestras sociedades. Somos el 52% de la población que hemos estado desaprovechadas en nuestros talentos, inteligencias, sabidurías, conocimientos. Eso es absurdo por donde lo veamos. Para lograr este cambio cultural y la aplicación de esta paridad electoral de género, ¿cuál es el rol o el papel o las responsabilidades que tienen las autoridades electorales, hablando de los institutos electorales y los tribunales electorales? Todas. Hemos logrado avanzar en lo que nosotras llamamos la igualdad formal, esta igualdad que ponemos en blanco y negro en las leyes. Nuestras leyes, nuestro marco normativo hoy nos garantiza plenamente una competencia paritaria, porque es en ese momento en el que estamos, ¿no? En la igualdad de oportunidades. Hoy ya logramos dar el paso para una real igualdad de oportunidades en el papel. Depende de las instancias electorales, de las autoridades electorales, que esta igualdad que hemos plasmado, este avance de oportunidades que hemos plasmado en las leyes, se concrete en los hechos y en la realidad, porque evidentemente hay resistencias. Los partidos políticos, las personas en general siguen teniendo resistencia a la participación política de las mujeres. Es por eso que hemos tenido que ir modificando nuestro marco normativo y ser muchísimo más claras en la redacción de nuestras normas y de nuestras leyes, porque si lo dejamos a la voluntad, pues la historia lo que nos dice es que la voluntad no está en el fortalecimiento de la participación política de las mujeres. Por eso hemos tenido que intervenir en nuestras leyes. Es ahora el momento de que las autoridades, a quienes les competa, al Instituto Nacional de las Mujeres, a los institutos electorales locales, al nacional, a los institutos estatales de las mujeres, a los tribunales, ¿no? De verificar y garantizar que eso que hemos avanzado en la ley se cumpla en los hechos. Hablando de los partidos políticos, ¿en qué deben trabajar ellos para empoderar precisamente a sus militantes y simpatizantes femeninas? Pues primero convencerse
Creo que los partidos políticos tienen que pasar por un proceso de autoconvencimiento de la fortaleza que les da la participación política de las mujeres y entender lo que significa el bono de género. Las mujeres hemos estado desaprovechadas en nuestros talentos durante siglos y los partidos políticos están muy acostumbrados a funcionar de la manera en la que lo venían haciendo de años atrás en estas instituciones partidistas. Creo que cuando los partidos políticos vean las bondades que les otorga una mujer competitiva, apasionada, dispuesta a ocupar su espacio, ese día va a comenzar a cambiar la forma en la que ven. Pero también estamos trabajando mucho con las mujeres, ¿no? Trabajamos mucho en la capacitación hacia las mujeres, en la sensibilización hacia las mujeres, en la visibilización hacia las mujeres. Creo que también tenemos que trabajar por capacitar a los hombres, porque son ellos los que de alguna u otra manera les está costando mucho trabajo, y hay veces que hasta los entiendo, les está costando mucho trabajo este asunto de me tengo que hacer a un lado para que entre ella. Lo que no han logrado entender es que nosotras siempre nos tuvimos que hacer a un lado para que entraran ellos. Cuando comprendamos nosotras y logremos que ellos comprendan que la unión de fuerzas hace mucho mejor y más fácil el camino, sé que esto se escucha romántico, pero tenemos que entender una cosa. Si no es por la voluntad, va a ser por el cumplimiento de la ley. Lo que esperamos es que sea de manera tersa. Entendemos que las resistencias a la incorporación de las mujeres están directamente relacionadas con el tiempo que ellos estuvieron tomando las decisiones de lo público. Pero creo que cada vez hay más hombres dispuestos, inteligentes, sensibles a la participación de las mujeres de lo público. Yo esperaría que fuéramos trabajando en conjunto la capacitación para unas, pero también la capacitación y sensibilización para otros. ¿A qué estamos llamadas las mujeres una vez en esos cargos de toma de decisiones? A tomar nuestro papel en serio, a apoderarnos al 100% de esa silla, de ese espacio, de esa curul, de ese escritorio, de ese cargo que estemos ocupando, de no darle las gracias a nadie, porque es mi derecho ocupar ese espacio, esa curul, esa silla, ese escritorio, ese cargo. Creo que las mujeres cada vez más nos la creemos y creo que es a eso a lo que tenemos que aspirar, que las mujeres dejemos de pedir permiso, dejemos de dar las gracias y que las mujeres dejemos de pedir ser tomadas en cuenta. Cuando una mujer gana una diputación, tiene el mismo derecho de ocupar la comisión de economía, de hacienda, de defensa, de gobernación que un hombre. Y es por eso por lo que tenemos que ir, porque también la discriminación se da no solamente en el momento de ser electas, ¿no?, o postuladas, en la postulación, también se da en el ejercicio de los cargos, y eso es también para lo que surge el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, para visibilizar también esa doble discriminación. Por último, usted mencionaba que estados como Hidalgo están marcando un ejemplo hacia lo nacional en materia de paridad electoral. ¿Por qué mencionaba esto? Avanzamos en lo nacional con la paridad, pero nos quedamos cortos en el tema de los municipios y la paridad vertical y horizontal. Y estados como Hidalgo nos están poniendo el ejemplo, uno, de que sí se puede legislar, de que sí se puede contemplar y de que la igualdad de oportunidades tiene que estar ahí. Y dos, de que es desde el Ejecutivo, desde las instituciones, pero también de la mano de las organizaciones de la sociedad civil y de las demás instituciones del Estado, cómo se consigue este avance sustantivo respecto de la igualdad. Creo que es ahí donde está el aprendizaje y lo vamos a tomar. Licenciada Paula, muchas gracias. ¿Algo que usted desea agregar? Nada, que estoy convencida de que en próximas fechas estaremos instalando el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Hidalgo y que yo deseo que Hidalgo siga avanzando de la manera en la que lo está haciendo, de manera contundente y reconociendo el derecho de participación del 52% de la población. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.
La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, licenciada Guillermina Vázquez Benítez, comentó que el número 5 de la revista Letras para la Democracia es producto de la unión de esfuerzos entre el Instituto y el Grupo Impulsor de la Paridad, con el objetivo de coadyuvar a la sensibilización y construcción de una cultura de igualdad sustantiva de oportunidades y acceso a la actividad política para mujeres y hombres. Esto es todo por hoy en nuestro programa. Los invitamos a que nos sigan el siguiente jueves a las 11 de la mañana aquí en IE Contigo a través de la red estatal de Hidalgo Radio. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo. Recuerda que este es un programa hecho para ti. En el Instituto Estatal Electoral te deseamos un excelente fin de semana.